cómo partir, porque hay tanta información sobre este asunto de las fundaciones. Está el aspecto propiamente tal de una investigación, está también la parte política, está el hecho de que están surgiendo nuevas fundaciones que son cuestionadas o por lo menos investigadas. Está el Consejo para la Transparencia, que entrega más antecedentes. La Policía de Investigaciones que persigue a Andrade y no lo encontraba. Me refiero a Daniel Andrade. Finalmente lo encuentran. Me refiero a la hasta hace poco pareja de la diputada Catalina Pérez. Está la caída de Catalina Pérez hasta los abismos porque la dejaron sola, incluyendo sus más estrechos aliados. Hay algunos que todavía resisten el embate. Está la situación del senador Latorre, un senador que fue elegido con poco más del 4% de los votos y que se ve en una situación extremadamente precaria en estos momentos a propósito de cómo ha manejado la crisis al interior de Revolución Democrática. Se sabe ya, además porque ayer se reconoció, no por cualquiera, sino por el ex coordinador del apruebo, el apruebo para el texto constitucional rechazado, que Democracia Viva recibió millonarios fondos para la campaña. Y por lo tanto se abre una nueva arista acá. Campañas, políticas, millonarios aportes para las campañas. ¿Se acuerda del financiamiento de las campañas oscuras? Se vuelve a producir todo esto y se abre una nueva arista en este caso. Entonces aquí hay de todo. ¿Cómo partimos? Contándole toda esta historia porque se agregan y agregan antecedentes con el correr de las horas y son muchísimos. Porque de hecho lo primero que les vamos a contar en esta serie de nuevos antecedentes que se han conocido en torno a este caso es que el Ministerio Público ha confirmado que además de los antecedentes relativos a la Fundación Democracia Viva, que es la que detona finalmente estas investigaciones, va a indagar también millonarios traspasos, y estos desde el año 2019, a Urbanismo Social. Es una ONG, una organización no gubernamental, en la que trabajó el actual Seremi de Vivienda en la región del Maule, que es también un militante de Revolución Democrática. Además se está investigando o se está poniendo la vista sobre otra organización vinculada también a Catalina Pérez, que se llama, digo también porque las otras dicen que, ella dice que no está vinculada, otros dicen que sí porque era su pareja, pero hay una que se llama Superación de la Pobreza. Entonces empiezan a aparecer todas estas organizaciones. Ayer el ministro Carlos Montes anunció que indagarán todas las situaciones y además dice que van a entregar todos los antecedentes a la Fiscalía. Mientras tanto, ayer tuvo una reunión importante. ¿Con qué? Con fundaciones. ¿Y con cuántas fundaciones? 18, entiendo. Él había anunciado 23. 18. Pero se reunió con 18 de las fundaciones que trabajan o entregan servicios finalmente al Ministerio de la Vivienda. El objetivo que decía él tenía era revisar lo que implican estos tratos directos, a cuántas efectivamente se les ha entregado dinero, qué están haciendo, a qué se dedican esas fundaciones y qué relación tienen directa con vivienda. Y una derivada, como se dice, una cosa que aparece por allá lejos, pero que tiene relación con esto. ¿Dónde, dice usted? ¿Dónde? En la Cancillería. ¿Qué pasó en la Cancillería? Cayó la directora, ni más ni menos que la directora jurídica de la Cancillería. Es un puesto importantísimo. Imagínense el jefe jurídico de todas las relaciones exteriores chilenas. Cayó. ¿Y por qué cayó? Porque estaba en Democracia Viva. ¿Qué tiene que hacer Democracia Viva allá en la Cancillería, en las oficinas jurídicas? Se lo vamos a contar también en un ratito más. Vamos a tomar contacto con Daniela Ruiz Tagle para que nos empiece a explicar todo este asunto de lo último que se ha conocido en las últimas horas. Daniela, muy buenos días. Hola, Daniela. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Claro, y lo último, se trata de María Cecilia Cáceres Navarrete, quien figura como integrante del Consejo Asesor de Democracia Viva y que, claro, estaba en Cancillería. Vamos a revisarlo más adelante, pero lo cierto es que cada día que pasa se van conociendo más antecedentes de esta situación. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se reunió el día de ayer a las 18:30 con cerca de 20 fundaciones, 18 de 23
23 que fueron invitadas y que llegaron a la sede de la cartera para abordar este escándalo que generaron los convenios firmados entre la Seremi de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva. Este hecho es indagado por la Fiscalía de esa región de Antofagasta por posibles delitos de corrupción. Esto considerando una serie de antecedentes que hacen presumir, incluso al propio oficialismo, que existiría una red que opera para recibir recursos por trato directo. Mientras el ministro Montes estaba reunido con las fundaciones durante la tarde de ayer, se conocía en los medios de comunicación que el Ministerio Público podría indagar otro caso. De hecho, eso se confirmó durante la tarde del mismo día de ayer. Estamos hablando de traspasos millonarios que comenzaron en 2019 a una ONG llamada Urbanismo Social, cuya representante, de hecho, estaba en esta reunión con el ministro Carlos Montes y que iba a entregar declaraciones a la prensa, y al enterarse de que se estaban conociendo estos antecedentes, decidió no entregar un punto de prensa, no hablar con los medios de comunicación que estábamos ahí esperándola. Vamos a repasar qué es lo que es Urbanismo Social. Se trata de una ONG en la que trabajó el actual Seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández, militante también de Revolución Democrática. El caso será investigado por la Fiscalía de Antofagasta, así lo afirmó el fiscal regional del Maule, Julio Contardo. Sobre el tema también se refirió el persecutor nacional, el fiscal nacional Ángel Valencia, quien señaló que ha recibido solicitudes para que él mismo tome las riendas de las indagatorias. Son diversos, son los mismos que se están indagando en Antofagasta. No hay otra arista que se vincule a otras personas, sino el mismo modus operandi que eventualmente tiene que despejarse. No es un asunto que yo pueda dar que corresponda que descarte, es una atribución que tengo conforme a la Constitución y la ley. Hemos recibido algunas solicitudes en ese sentido. Hemos recibido solicitudes en ese sentido, confirma entonces Ángel Valencia. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió al tema del Maule, al tema de esta ONG que también va a ser investigada junto con Democracia Viva por parte de la Fiscalía de Antofagasta. ¿Y qué dijo el titular de Vivienda? Él señaló que todo es materia de investigación, no quiso profundizar, pero aclaró que el Seremi del Maule se habría inhabilitado, a diferencia del caso que se vivió con Democracia Viva. Hay 4 Seremis en vivienda que son de RD. Son distintas personas, son historias distintas, roles distintos. El de allá se inhabilitó, pero no me corresponde a mí entrar a responder. Vamos a hacer la investigación preliminar y se le vamos a entregar a la Fiscalía. Tenía antecedentes de que se acusaba o se decía de que su secretaria incluso era RD, cosa que no es RD, y un conjunto de otras cosas que no nos corresponde ahora opinar. Y ustedes lo mencionaban, la Fundación Superación para la Pobreza es otra fundación que está vinculada, pero no en la investigación. Formalmente, en la investigación de la Fiscalía se está indagando a Democracia Viva y a Urbanismo Social, pero se han conocido otros antecedentes de militantes de Revolución Democrática que estarían realizando dobles funciones. Por ejemplo, está el caso de Paz Fuica, quien, de acuerdo a lo que se ha indicado ya en las últimas horas, habría ejercido la práctica como jefa de gabinete del Seremi de Vivienda Carlos Contreras, Seremi de Vivienda de Antofagasta, y también de Liliana González, quien es ex candidata al Consejo Constitucional, que habría desempeñado un rol en la dirección de asentamientos del Serviu de Antofagasta y que también es de Revolución Democrática. Una serie de temas, una serie de antecedentes que se han conocido en las últimas horas y que tienen que ver con esta situación. Las indagatorias siguen avanzando y ya se han realizado distintos allanamientos, por ejemplo. Uno de ellos fue en el domicilio de la diputada RD Catalina Pérez, involucrada al tener vínculos con varias de estas personas que ya hemos conocido durante los últimos días. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que las instituciones tienen que funcionar. Pasemos a escucharlo. Me parece bien que en nuestro país, cuando se investiga un delito, un eventual delito de mal uso de recursos públicos, nadie esté fuera del alcance de la ley y no haya ni inmunidad ni impunidad respecto a este tipo de delitos. Y me parece bien que en nuestra democracia el Ministerio Público tenga facultades para allanar los domicilios incluso de autoridades.
Claro, y se ha conocido que incluso estas indagatorias han logrado llegar a Daniel Andrade, pero lo cierto es que todo esto es materia de investigación, todo este tema está siendo indagado por parte de la Fiscalía de Antofagasta, que ayer recibió 3 archivadores por parte del ministro de Vivienda, Carlos Montes, que visitó por 2 días la región y se reunió con el propio fiscal que está llevando adelante las pesquisas. Pero pasemos a la arena política. ¿Qué pasa allí? Revolución Democrática, que es el partido que se ha visto mayoritariamente afectado con este tema, considerando los vínculos por parte de los involucrados en el caso, incluso algunos que militan, que están suspendidos en el cargo, dejó caer a la diputada Catalina Pérez. Ayer el propio presidente del partido, Juan Ignacio Latorre, replicaba lo que ya otros parlamentarios de esa tienda habían indicado, que costaba creer la versión de la legisladora en relación a no haber sabido de lo que estaba ocurriendo. Al respecto se refirieron la diputada RD Erika Ñanco, el legislador de Acción Humanista Tomás Hirsch y el presidente de Comunes Marco Velarde. Este último discrepó en la forma en cómo se ha abordado la situación política con la diputada Pérez. Invito a que sea la propia diputada quien pueda relatar sus hechos y que sea la justicia quien determine la veracidad o no de los mismos. Cuesta mucho creer que no se conocían los antecedentes. Creo que no está bien que la gente en política se empiece a referir si es que estuvo bien o no, o dé cuenta de su opinión con respecto a si es que ella sabía o no. Eso lo va a determinar la justicia. Y a medida que se conocen más antecedentes, más se apunta al ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien lidera esta cartera. Él tiene cierto respeto en el Congreso Nacional a propósito de su trayectoria política, fue harto tiempo senador, ¿no es cierto?, pero no estaría exento de responsabilidad según voces de la oposición, toda vez que, recordemos, ya salió del cargo la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, de Revolución Democrática, por no informarle al ministro sobre lo que ya se le había alertado de Democracia Viva. De todas formas, dicen en la oposición, esto no descomprime el ambiente político. Ayer la UDI presentó su equipo jurídico, considerando la querella que ya ingresaron la semana pasada, y sobre esto habló, por ejemplo, el presidente de la tienda, Javier Macaya, pero el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, no descartó utilizar herramientas constitucionales como una acusación. El trabajo de nuestros abogados también es distinguir de aquellas fundaciones que han vulnerado la confianza de los chilenos con aquellas que sí hacen bien el trabajo. Lo que nosotros le decimos al ministro es que si no transparenta ahora ya, nosotros como oposición vamos a llevar adelante esas distintas herramientas constitucionales. Al ministro Montes simplemente se le está acabando el tiempo. Ojo con esa frase, se le está acabando el tiempo al ministro Montes, dice el diputado Coloma. El ministro de Desarrollo Social, Yorio Jackson, afirmó que con la salida de la subsecretaria Tatiana Rojas, militante de RD, que no informó al ministro Montes, lo decíamos, sobre el caso Democracia Viva, ya se hicieron valer las responsabilidades políticas. Eso lo dijo el ministro Jackson a nuestro medio asociado CNN Chile. Sin embargo, la diputada del Partido Republicano, Chiara Barquiesi, llamó a no cortar por lo más fino. Había un acto administrativo que no fue tan rápido como la situación lo ameritaba. Creo que ya fueron, en este caso, asumidas por parte de la subsecretaria, de la ex subsecretaria Rojas, las responsabilidades del caso. Nos tienen acostumbrados a que frente a cualquier escándalo, el hilo siempre se corta por lo más delgado. Basta. ¿Qué es lo que ocurrió el día de ayer? Ustedes lo mencionaban. El ministro Montes se reunió con 18 de las 23 fundaciones invitadas. No estuvo invitada Democracia Viva. En eso fue enfático el ministro Carlos Montes. Nosotros oímos la visión que ellos tienen. Se sienten muy golpeados por la situación. El mismo tipo de críticas no corresponde con la forma en que trabajan, dijo el titular de Vivienda luego de esta reunión que se llevó a cabo. La cita de ayer fue convocada por el propio ministro Montes para abordar este escándalo desatado en Antofagasta y también para analizar los mecanismos que actualmente existen para el traspaso de fondos. Son muchos los temas, son muchas las aristas. A esto también se suma, Katy Tomás, estos traspasos por parte de estos aportes a Democracia Viva que equivalen a 31 millones de pesos para la campaña del apruebo. Esto ya fue incluso reconocido por uno de los voceros del apruebo, así que todo esto ya se vuelve muy complejo. Tiene harto trabajo el Ministerio Público entonces para esclarecer esta situación. Desordenadamente.
¿Cuántos senadores tiene el Frente Amplio? Juan Ignacio Latorre. Nadie más. Nadie Por eso más. Juan Ignacio Latorre, militante de Revolución Democrática, ahora presidente actualmente de Revolución Democrática, es un senador tan poderoso. No poderoso por los votos que obtuvo, yo insisto, obtuvo poco más del 4% de los votos, pero con este sistema electoral que tenemos en que sale gente elegida con tan pocos votos, si fuera esto normal no sería senador. Pero vivimos un sistema anormal, esa es la verdad, hace harto rato, entonces tenemos estas anomalías. Entonces resulta que muy poderoso, si es el único. Tanto es así que sucedió a Catalina Pérez en la presidencia de Revolución Democrática. Bueno, resulta que la caída es libre en estos momentos. Está muy, muy cuestionado. Es difícil que se mantenga en el cargo después de todos los patinazos, digámoslo así, de los errores que cometió al enfrentar esta situación. Eso es lo primero. Pero en segundo lugar, porque él forma parte del grupo, porque en Revolución Democrática, como en todos los partidos, hay grupos, sectores. En el Partido Socialista le llaman lotes. Bueno, él es del lote de Catalina Pérez. Es un solo grupo. Ahí está Giorgio Jackson, para entender este asunto, porque si no, no vamos a entender nada. ¿Quiénes fueron los primeros que salieron criticando? Tomás Bodanovich, Emilia Ríos. ¿Quiénes son? El alcalde de la alcaldesa de Ñuñoa, el alcalde de Maipú, porque ellos son del otro lote. Entonces se sintieron inmediatamente la libertad para criticar. Bueno, resulta que ahora están dejando sola a Catalina Pérez, se están desmarcando desesperadamente, pero claro, en el primer momento no lo hicieron. Ahí hay un problema político muy, muy complejo. Eso es lo primero. Lo segundo es la casa de brujas también. Porque aquí cada uno... La casa de brujas significa empezar a buscar los responsables para eliminar rápidamente el problema, y tiene una segunda connotación, es sálvese quien pueda. En política eso también existe. Salvémonos, porque ¿por qué no vamos a seguir en el mismo barco que se hunde? Entonces están todos tratando de salvar su puesto, salvar su posición política, salvar su futuro político. A ver, estos son personas jóvenes, ya no tan jóvenes, pero muy jóvenes, que quieren seguir en política, han hecho siempre política, quieren seguir en esto y por lo tanto están tratando de salvarse en todo esto. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Fíjate que yo creo que una de las cosas más complejas es, primero, en la oposición. ¿Han visto que la oposición no ha estado muy activa en esto? ¿Por qué la derecha no está tan activa? ¿Es que también hubo fundaciones de la derecha o no? Es una pregunta que nos hacemos porque llama la atención. Normalmente la oposición aprovecha estas circunstancias, cualquier oposición, aquí no tanto. Y habrá que ver, porque mucho se discutió con las platas negras a la política, todos lo sabemos. Pentas es un caso emblemático. Bueno, ahora tenemos a la Fundación Democracia Viva aportando a una campaña política, que es la campaña de la prueba. Y sobre ese tema, Tomás, hace 2 días, el martes, el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, decía, ojo, en verdad esto lo vienen diciendo varios personeros políticos, pero dicen, ojo, porque este mecanismo se crea en 2019, cuando todavía era presidente Sebastián Piñera. Entonces acá se tienen que investigar los traspasos de este gobierno, pero también del otro. Todos los gobiernos. Ahora, no se trata de empatar, pero yo creo que es bueno investigarlo todo. O sea, no se puede investigar a unos sí y a otros no. Hay que investigarlo absolutamente. Tenemos derecho a saber. Así de simple. Ya, vamos, mira, en estos momentos además hay toda una actividad bajando cosas. ¿Qué se trata? ¿A qué me refiero a bajar cosas? Páginas web, publicaciones, Twitter, están todos tratando de eliminar cosas. Hay toda una acción frenética para, borrar huellas. Mira, particularmente a lo que nos referimos es una información que estuvo disponible, que estuvo en la nube, para que todos la pudiéramos ver, esto en internet, básicamente, de los datos del Consejo Asesor de Democracia Viva. Y esto está relacionado con lo que mencionabas en la introducción, Tomás, respecto de Cecilia Cáceres. Porque decíamos, ella estaba abogada, por cierto, directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tenía que ver una cosa con la otra, una organización con servicios que entregaba a la Seremi de Vivienda de Antofagasta con la Cancillería. Bueno, es que ella aparece en este directorio
de Democracia Viva, y aparece así mencionada: Cecilia Cáceres, abogada, directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora ya no está ahí. Renunció precisamente por lo mismo, con esta dinámica que ya le hemos hablado, Dani, en relación a tratar de aislar lo máximo posible este conflicto, eventual delito, en fin, todo lo que se está desarrollando en torno a este caso, del Ejecutivo, del presidente, primero del ministro, ¿no?, Carlos Montes, y eventualmente de todo lo que pueda subir finalmente la crisis, ¿no? Efectivamente, es un tema que se está tratando de aislar por parte del Ejecutivo. Recordemos que el presidente ordenó algo no menor, que es la revisión de los distintos convenios realizados, al menos en su administración, con las distintas fundaciones, ¿no es cierto? Y es por ello que ya se está realizando una especie de, como él lo decía, revisión para evitar y para anteponerse, decían en el Ejecutivo, y lo decía el propio presidente en relación a esos temas, y lo decíamos ayer. Si el presidente mandata esto, quizás cuántos otros casos van a salir. Ahora, decía el ministro Monte, esperamos que no salgan más casos, porque en el fondo cada día se van conociendo más antecedentes que agravan esta situación. Y, por ejemplo, lo de la Fundación Urbanismo Social, en donde ya se une la investigación Democracia Viva, ahora se está indagando por parte de la Fiscalía Urbanismo Social, en donde el Ceremi del Maule fue alto ejecutivo de esta fundación, se recibieron platas por parte de la Ceremi, etcétera. Son muchos temas. El tema del apruebo de los traspasos por parte de entidades a Democracia Viva para financiar la campaña del apruebo. Son muchos temas que complican al Ejecutivo, y cada día más van saliendo más antecedentes y complican sobre todo al ministro Montes, a quien efectivamente ya hay algunas voces, no todas, pero están apuntando directamente a él. ¿Sabes lo que pasa? Que es lo que yo creo. Si se trata solo de una fundación en Antofagasta que se llama Democracia Viva, puede ser. Si hay muchas fundaciones involucradas, yo creo que el ministro Montes va a tener que responder políticamente, porque ya se transformó en un descontrol generalizado del ministerio. Y ahí ya esta cosa llega hasta arriba. Un caso puede ser, hasta dos, pero si son más, yo creo que ya hay un problema de gestión del ministerio, y ahí yo creo que el ministro va a tener muchísimas dificultades para responder políticamente. Es la impresión que hay, por ejemplo, que yo tengo por lo menos. Vamos a ver. Oye, ya, tenemos que seguir revisando. Hay otras fundaciones que están surgiendo, principalmente Urbanismo Social, que ha tenido ha recibido dineros en distintas ciudades, ha recibido dineros, por ejemplo, en la región del Biobío, y ocurre que la delegada presidencial del Biobío está relacionada con Catalina Pérez, y por lo tanto también aquí hay un vínculo. Claro, usted podrá decir es coincidencia, pero otros dicen no, esto no puede ser coincidencia. Recibió, atención, Urbanismo Social, más dinero que Democracia Viva, mucho más. Y por lo tanto también aquí hay que poner los ojos. Ya, estaremos atentos. Y también en pagos parcelizados. Claro, es que, a ver, para que los auditores sepan, esto es una historia antigua, no es un invento de Revolución Democrática. Eso de, en vez de entregar en un solo pago por algo, un monto grande, digamos, claro, se entregan pagos en cuotas. ¿Por qué las cuotas? No porque no tengan la plata. No. Y se entregan en cuotas, aunque sean cuotas un día tras otro, o sea, con poca diferencia entre una y otra. Prácticamente es un pago al contado, en la práctica al contado, para que no tome razón la Contraloría, porque la Contraloría toma razón a partir de un determinado monto hacia arriba. Entonces lo parcializan para que no pase por el control de la Contraloría. Esto es delictual, te comprenderás, es la cabeza delincuencial esa. Que no nos controlen, que no nos fiscalicen, encontremos el método. Este es el método. Perdón, son los mismos que hablan de la elusión y evasión fiscal. Eso iba. En este caso sería una suerte de elusión, ¿no? Porque es utilizar un mecanismo de cierta forma legal para saltarse la supervisión. Para eludir Para eludir. Sí, no evadir, porque la evasión es más... Normalmente la elusión... Más clara, no más directa. Sí, normalmente la elusión en términos tributarios tiene una connotación distinta, en el sentido de que se realizan determinados mecanismos para no pagar impuestos. Claro. Pero en el fondo es eludir. Claro. Sí, eso es. Los mismos que criticaban tanto lo hacen desde el punto de vista conceptual.
Ya, estaremos atentos a ver qué es lo que sucede hoy día. Yo creo que este asunto está escalando. Sí, a mí me queda una pregunta, Dani, en relación a lo que tú captas ahí en el Palacio de la Moneda, en relación a la línea de crédito, por decirlo así, del ministro Montes. Porque cuando comenzó este caso, él parecía, y lo hemos visto varias veces acá en Radiograma, parecía muy fortalecido, ¿no? No solo por el oficialismo y quienes están detrás de él, el Partido Socialista, en fin, etcétera, y todo lo que hemos hablado, sino que también incluso por la oposición, por su rol como parlamentario, pero da la sensación de que quizás no por iniciativas de la oposición o de otros políticos, sino que por lo que efectivamente le corresponde a él en este caso, se está quedando sin línea de crédito. Efectivamente, y da la sensación, porque todavía no se puede notar de manera más bien pública que la oposición estaría pasando a la ofensiva. Eso no se ha visto. Sí. Pero hay algunos que dicen que eso es porque es semana distrital y que habría que esperar al lunes, cuando los parlamentarios vuelvan al Congreso, cuando se realice el espectáculo ahí en el Pensador. Oye, dos cosas más. Estoy calculando en estos momentos, pero ya. ¿Cuánto, a partir de qué monto toma razón la Contraloría? Tiene que fiscalizar la Contraloría. 5.000 UTM. 5.000 unidades tributarias, que son 195.441.000 pesos, 441.400 pesos al día de hoy. Eso es. Y por lo tanto fraccionan para no llegar a esa cifra. Eso es lo primero. Lo segundo, a mí me encantaría saber cuántos convenios que pasaban los 5.000 UF tomó razón la Contraloría. Me encantaría saber. Dos, me encantaría saber cuántas fiscalizaciones ha hecho la Contraloría del Ministerio de la Vivienda. Me encantaría saber si, habiendo hecho esas fiscalizaciones, si es que las hizo, qué resultados hubo. Aquí la Contraloría tiene algo que decir. No puede ser este silencio, porque resulta que algo está pasando y con ellos no pasa nada. Así que la Contraloría esperamos que algo diga durante esta jornada. Ya estamos atentos, Daniela, contigo. Líneas abiertas, les vamos comentando. Líneas abiertas. Gracias, Daniela. Oye, algunas cosas, mira, el directorio actual de Democracia Viva, solamente para que usted sepa quiénes estaban. Paulina Cabrera, ex asesora de la diputada Orsini. Marco Esteban Oporto, vicepresidente. Javiera Martínez Enríquez, directora. ¿Quién es Javiera Martínez Enríquez? Hay que averiguar eso. Me suena el nombre. Susana Méndez del Canto, tesorera. Catalina Guzmán Cáceres, secretaria del directorio. Veselina Costadinova, la abogada directora. Juan Pablo Luna, que es un director que renunció, conocida las irregularidades, que es un conocido analista político, que nadie sabía que estaba, yo por lo menos no sabía que estaba metido en este asunto, y que además tiene vasos comunicantes muy fluidos con el Palacio de la Moneda, muchas veces entrevistado. Ellos son el directorio de esta Fundación Democracia Viva. ¿Quiénes son los nombres o quiénes son las personas del Consejo Asesor? A ver, este Consejo Asesor lo componen 14 personas y vamos a leer los 14 nombres. Y esta es la información que ya no está disponible en la plataforma digital de Democracia Viva. La bajaron. Una de las informaciones. Esta es muy importante. 14 personas. Katia Araujo, directora del Centro Núcleo Milenio, Autoridad y Asimetrías de Poder de la Universidad de Santiago, la USACH. Natacha Pinto, la rectora de la Universidad de Aysén. Creo que es Pino, Natacha Pino. Perdón, Natacha Pino, eso es. Nelly Benavides, trabajadora social con especialización en políticas públicas, ILPES-CEPAL. Icio Costa, director ejecutivo de la Fundación FIMA. Camila Hernando, abogada, directora de la Fundación Crecer, fundadora de la ONG Cuchara de Palo. Leonardo Moreno, Fundación Avina. Sergio Gilabert, de Paisaje Público. Cecilia Cáceres, una abogada, directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que acaba de ser despedida. Daniel Andrade, ya hemos escuchado bastante de él, sabemos hasta que tiene 3 casas en Pedro Aguirre Cerda, es ingeniero civil, encargado del equipo de formación de Revolución Democrática. Rita Torres, diseñadora, docente de la FAU, mapeos participativos, feminista. María Soledad Falabella, ella es profesora asociada a la Universidad de GAL, Facultad de Filosofía y Humanidades. Jorge Ferrada, académico de la Universidad de los Lagos. Tomás Flores, comunicador social. Carolina Pérez, máster en participación, poder y cambio social. Ese es el Consejo Asesor de Democracia Viva. Yo quiero decir algunas cosas acá.
muchas veces se reclutan estos nombres solamente para tener una buena imagen. Y estas personas ni siquiera participan. ¿Cuál es el problema? Prestar su nombre. Es una costumbre andar reclutando nombres de personas conocidas. Aquí hay personas muy conocidas, académicas, muy prestigiosas, Katia Araujo de todas maneras, además muy solventes, que yo tengo la impresión que nunca participaron en nada, sino que prestan su nombre, los invitan, les parece interesante y ahí quedan fichados. Ahora, yo creo que el comité asesor es distinto en su participación al directorio. El directorio ya es otra cosa. Nombramos recién a la gente del directorio. Pero aquí está esta maldita costumbre de vestirse con personas ajenas, con ropas ajenas, vestirse con personas con ropas ajenas para adquirir prestigio. Bueno, eso por una parte. Mira, a ver, veamos qué ha pasado. ¿Sí? Antes de volver a Democracia Viva, solo entregar más datos respecto de urbanismo social, porque hablamos acerca de esta ONG, porque también se están revisando millonarios traspasos a urbanismo social. Es una ONG creada en septiembre del año 2009, pero en 2019 recibió su primera gran donación. Y en esta ONG se desempeñaba como director jurídico Rodrigo Hernández, que también es militante de Revolución Democrática y que hasta abril de 2022, o sea, hasta el año pasado, trabajó en esta fundación. El tema es que ahora él es el Ceremi de Vivienda en la región del Maule. Y ese es el... lo mismo, ¿no? Suena muy parecido a lo que sucedió. Es una denuncia que hizo además públicamente el senador socialista Fidel Espinosa. Dice que esta fundación, Urbanismo Social, recibió millonarios aportes y tuiteó ayer: ministro Montes, su secretaria, ¿de verdad ustedes no sabían nada de estas sinvergüenzuras? Acá hay un nuevo caso, este señor asume de Ceremi Vivienda y comienza a traspasar dineros a la fundación de la que era gerente. ¿Cuánto más fue? ¿Hasta dónde llegaremos?, escribió en su cuenta de Twitter el senador Espinosa. Y este mensaje encontró respuesta en Hernández, que le respondió: senador, hace referencia a adjudicación hecha por licitación. Como usted sabe, no puedo prohibir a ninguna entidad participar, pero sí debo cumplir con abstenerme de cualquier acto administrativo que pueda verse como conflicto de interés. En mi caso, además, me inhabilité formalmente. Y la Fiscalía comenzó a reunir antecedentes, pues había indicios de irregularidades, principalmente por el nexo entre Hernández, Urbanismo Social, la fundación, y su rol como Ceremi entre ellos. Una publicación del medio Exante en que se retrató que entre octubre y diciembre de 2022 la Ceremi de Vivienda de Antofagasta realizó 8 donaciones, 8 aportes en dinero a Urbanismo Social por un total de 577 millones de pesos. Está la decisión 6 días después del Ministerio Público de iniciar una investigación de oficio, formalmente. Según informaron desde ese ente persecutor, el miércoles 28, se derivaron los antecedentes a la Fiscalía Regional de Antofagasta para que inicie una indagatoria en conjunto. El fiscal regional del Maule, Julio Contardo, confirmó la decisión. Dice: confirmamos el inicio de la investigación de oficio a la luz de los antecedentes que ha recogido el Ministerio Público de esta fundación, fundamentalmente de información de prensa, redes sociales y la confirmación de la Ceremi de El Maule, dijo, y agregó que decidieron enviar los antecedentes a Antofagasta porque allá ya está radicada la primera investigación por hechos similares. Bueno, el senador Espinosa, Fidel Espinosa, participó en Tolerancia Cero el domingo. Él advirtió: tenemos datos de que hay otras fundaciones como Urbanismo Social, que es la que estamos revisando, que tienen que ser investigadas. Desde mi punto de vista, es imposible que una fundación obtenga 804 millones de pesos, que está lleno de militantes de Revolución Democrática en todo Chile. 804 millones en Antofagasta, la misma región de Democracia Viva. Y él mencionaba varios otros casos. El avance del caso generó la renuncia del Ceremi de Vivienda Antofagasta, ya lo sabemos, Carlos Contreras, de Revolución Democrática, de la subsecretaria de Vivienda, también RD, Tatiana Rojas, y la suspensión a la vicepresidencia de la Cámara de la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez. El urbanismo social es otro golpe, ¿eh? Porque al final son muchos, se van sumando los millones además, y por lo tanto es muy complejo. ¿Qué ha pasado con las investigaciones? Un teléfono celular, un computador y documentación asociada al representante de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, insistimos, hasta hace poco pareja de Catalina Pérez. Buscaban los detectives de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI la tarde del martes cuando realizaron allanamientos en 3 domicilios de la región metropolitana. En uno de ellos, además de recuperar los dispositivos electrónicos, ubicaron
a Daniel Andrade. Y consiguieron incautar algunos archivos en la casa que el mismo Andrade había compartido con su ahora expareja, la diputada Catalina Pérez, en Pedro Aguirre Cerda. Sin embargo, los funcionarios policiales encontraron algunas dificultades en un segundo inmueble. Los funcionarios de la Policía de Investigaciones llevaban una orden judicial y debieron hacerla valer, explicando que el mismo representante de la Fundación había consignado esa dirección en documentos vinculados con los convenios suscritos con el ex seremi de la vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras. Ello porque su entorno habría cuestionado el ingreso de la policía al lugar, dicen quienes conocieron de esta diligencia. Bueno, pudieron ingresar y en esa casa, en donde estaba el mismo Daniel Andrade, pudieron incautar su teléfono celular y un computador. O sea, no querían dejar entrar a los detectives a esa casa. Y ahí incautaron estos documentos, este celular y este computador. La diligencia esta semana respondieron a que cuando los investigadores concurrieron a Ñuñoa, donde supuestamente estaba la sede de Democracia Viva, o al menos así se consignaba en los registros del Servicio de Impuestos Internos, no hallaron documentación, no hallaron empleados, ni siquiera había algún letrero que enfocara o que indicara que ese lugar era de la ONG. Pocos días antes también los detectives habían allanado el domicilio del ex seremi de vivienda Daniel Contreras en Antofagasta, incautándose sus dispositivos electrónicos también. Carlos Contreras. Ambos tienen calidad de imputados en la investigación por fraude al fisco, entre otros delitos que dirige el Ministerio Público por estas transferencias de 426 millones de pesos a Democracia Viva. Claro, le consultaban ayer acerca de la presentación que hizo y les contábamos también detalles que se hizo en el 8º Juzgado de Garantía de Santiago. Manifiesta su deseo de colaborar con la investigación. El fiscal del caso, que es Cristian Aguilar, dijo: yo me enteré que el señor Andrade deseaba colaborar con la investigación a través de distintos medios de comunicación. Lo desconocía. En la carpeta de investigación de la Fiscalía Regional de Antofagasta nada de eso hay. Pero lo que sí resulta claro, y es que yo puedo comentar, es que con autorización judicial de incautación se recuperaron ciertas especies de parte del señor Andrade y eso nos permitirá, dijo, esperamos, contar con antecedentes para esclarecer los hechos denunciados. A medida que pasan los días se van sumando nuevos antecedentes, además de estos 426 millones de pesos que recibió esta fundación. Y en las últimas horas se abrió una nueva arista del caso, ya que a través de una carta enviada al Consejo para la Transparencia el martes, el coordinador ejecutivo de la campaña Aprueba por Chile, la campaña de la Aprueba, ¿no es cierto?, Felipe Heuser, partido Revolución Democrática de nuevo, dio cuenta de que la Fundación Democracia Viva fue receptora de fondos para la campaña del plebiscito de salida de septiembre del año pasado. Esta fundación, que se llama Aprueba por Chile, era parte, según explicó el mismo Felipe Heuser, de Aprueba por Chile, entidad que habría reunido a más de 100 organizaciones para hacer campaña a favor del texto de la Convención Constitucional. Según se detalla en ese escrito, y debido a la normativa establecida por el Servicio Electoral para la recepción de dineros de cara a la campaña, que fijó un tope máximo para donaciones y gastos electorales de 140 millones de pesos, Aprueba por Chile se vio la necesidad de encontrar alguna organización adscrita a la campaña y que estuviera también autorizada por el Servicio Electoral para recaudar los dineros. Entonces Heuser, de Revolución Democrática, dijo que eligieron ¿a quién? A Democracia Viva. Ahora ya en una campaña electoral, no tiene nada que ver con el Ministerio de la Vivienda, por eso es otra arista. ¿Y por qué la eligieron? Comillas, porque se trataba de una organización que, conforme a sus estatutos, tenía por objeto promover la participación ciudadana y abogaban por una nueva constitución. Porque Democracia Viva estaba recientemente constituida, por lo que hasta ese momento no tenía contabilidad financiera. Al haber abierto recién una cuenta corriente, se aseguraba mayor transparencia y orden financiero para la campaña, pues las donaciones que habrían de llegar a Democracia Viva no se confundirían en la cuenta corriente con posibles recursos preexistentes. Y la tercera razón, doy cuenta de que la entidad no tenía fines de lucro y estaba autorizada por el CERVEL para hacer campaña por el apruebo. La misma fundación que tiene contratos de trato directo con el Ministerio de Vivienda. En este caso, por último, uno puede entender más o menos de qué se trataba el apoyo al apruebo. Con vivienda yo todavía no entiendo. Pero es que los estatutos, a ver, esta es una organización política. Esta es la política. Esto es lo que está, lo otro es lo que está mal. Yo creo que acá se entiende, por eso te digo. Acá se entiende porque ese es el objetivo. Bueno. Lo de las viviendas, insisto,
Yo no lo entiendo. En el caso de la Fundación Democracia Viva se recibieron un total de 51.763.098 pesos en donaciones online a través de una sección que se llamaba Haz tu aporte, y se realizaron gastos electorales por un total de 51.762.612 pesos. Todas las rendiciones, boletas, facturas e informes de actividades también fueron debidamente rendidos al servicio electoral y cuentan con los respectivos respaldos, dijo Heuser. Pero, según se ha señalado respecto del balance del CELVER, Democracia Viva habría recibido 31.540 millones de pesos. 31.540.000 pesos, perdón. Desde Apruebo por Chile consignan que será la propia entidad la que deberá entregar su versión en torno al tema, y ya tenemos problemas en las contabilidades ahora. Parece que hubo un recorte. Recibió 51 millones de pesos y fracción y entregó 31 millones. Se desaparecieron alrededor de 20 millones de pesos que no está en las contabilidades. Bueno, Felipe Heuser, que es el coordinador de la campaña Aprueba por Chile, dijo en una carta que más allá de los escándalos que comprometen a Democracia Viva por sus actuaciones posteriores al periodo de campaña electoral del que da cuenta esta carta, corresponde indicar que cada peso que fue donado por ciudadanos y ciudadanas a la campaña Aprueba por Chile fue recibido y usado única y exclusivamente para fines de la campaña electoral del apruebo y cumplen todos los requisitos legales, siendo además debidamente rendidos y transparentados frente al servicio electoral, dijo. Ya, habrá que ver qué es lo que sucede con eso, pero eso es una cosa, yo diría, totalmente nueva, que no tiene nada que ver con lo que habíamos dicho. Hay una organización, otra fundación, que es la fundación, que es una ONG, que está vinculada también a Catalina Pérez, que es la Fundación para la Superación de la Pobreza, que también se está mirando hacia allá. Durante la jornada de ayer, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, tuvo un encuentro con el fiscal regional subtorrogante de Antofagasta, con Cristian Aliaga, y entregó todos los antecedentes respecto de fundaciones. ¿Y qué ha pasado ahí? Se está mirando esta Fundación para la Pobreza. Dice: aquí el punto más polémico que hay hasta el momento es que con parte de los recursos de los convenios se habría pagado a profesionales para que contribuyeran en el control de los proyectos, y eso es algo que estaba al margen de los marcos legales. O sea, haberle pagado a funcionarios. Y dice, son personas contratadas por una fundación para que prestaran servicios a la Seremi o al Serviu para que hicieran más rápido las tareas que tenían. Yo creo que esto es una cosa impresionante, que hayan dejado entrar a espacios públicos, oficinas públicas, le hubiesen dado un correo institucional a personas que trabajaban para la fundación, pero que estaban al mismo tiempo al interior de la Secretaría Regional Ministerial de la Vivienda de Antofagasta. Increíble. Yo esto no lo vi. Cuando se trata de conflicto de interés, yo no había visto algo así en forma tan impúdica. Ha ocurrido en otros casos, pero esto es impúdico. Todo esto ha sido puesto en manos del fiscal regional subrogante, pero se adelantó ante los medios. Además de Democracia Viva, la Fundación para la Superación de la Pobreza es otro organismo que está en la mira, que se adjudicó en solo 3 meses de 2022, 520 millones de pesos. Y el mismo ministro dijo que pudo constatar que esta Fundación para la Superación de la Pobreza allá en Antofagasta tenía entre sus filas a Paz Fuica. Ella es concejala por la comuna y fue encargada territorial de la diputada Catalina Pérez. Trabajó como asesora también del otrora Seremi de Vivienda Carlos Contreras, el que renunció después del escándalo que protagoniza Democracia Viva. De la revisión de redes sociales queda de manifiesto su cercanía con Catalina Pérez, también con Contreras, pero además el diario La Tercera constató que tenía correo institucional del ministerio y que participó hasta febrero pasado en la Fundación para la Superación de la Pobreza. Ella prestó servicios honorarios, servicios honorarios para nuestro proyecto entre el 17 de octubre de 2022 y el 28 de febrero de 2023. Cumplió con productos y labores en forma durante estos 4 meses y medio. Todos sus productos están entregados, aprobados y rendidos, dijeron en la entidad. Bueno, al igual que en el caso de Democracia Viva, se repiten los nombres de ex estrechos colaboradores de la diputada por Antofagasta RD, Catalina Pérez. Yo creo que ella está en el suelo. Considerando lo anterior, el asunto ha ido escalando al interior del Ejecutivo. Ayer habló Manuel Monsalve justamente, y ya están involucrándose todos en toda esta situación. Hay muchos millones de pesos dando vuelta, no los queremos aburrir porque está lleno de plata dando vuelta.
lo cierto es que han aumentado también los contratos directos del Ministerio de la Vivienda, escalaron el año pasado hasta cerca del 46% aproximadamente, el año anterior era del 18%, y habrá que ver por qué hay tantos contratos directos en el Ministerio de la Vivienda. Vamos a revisar también lo que les mencionábamos en la introducción del tema, ¿no? Que es otra arista del asunto. La delegada presidencial regional del Biobío, Daniela Dressner, ella es parte de los nombres a los que el Comité de Crisis de Revolución Democrática va a pedir antecedentes respecto a su eventual vínculo con fundaciones que han recibido estos dineros del Estado. Entre ellas están Democracia Viva y Urbanismo Social. Parlamentarios de oposición están pidiendo la renuncia de la delegada presidencial de la región del Biobío. Tenemos detalles con Óscar Valenzuela. La delegada presidencial en el Biobío, militante de Revolución Democrática, está pasando por días complejos. Esto luego que se cuestionara su vínculo con una fundación que recibió millonarios recursos por parte del gobierno. Hablamos de Urbanismo Social, donde además trabajó, así como también por una boleta que emitió Daniel Andrade de Democracia Viva a la campaña senatorial de Daniela Dressner. Además, está dentro de los nombres que RD solicitó a la justicia obtener una declaración en calidad de imputada, víctima o testigo. En la querella se explica también que ella y otros militantes de la colectividad están siendo investigados en instancias internas. Desde la dirigencia nacional del partido declinaron referirse a este tema. Sí lo hizo la presidenta regional en el Biobío, Aurora Benavides, quien aclaró que se trata de una investigación que está realizando un comité de crisis de Revolución Democrática, donde se espera que Daniela Dressner aporte antecedentes de sus eventuales vínculos con ambas fundaciones. Justamente ella aparece, entonces se conversa, se investiga, pero ella no está siendo presentada ante los tribunales, ante el Tribunal Supremo. Solamente están las dos personas que se les solicitó expulsión, que es Daniel Andrade y Carlos Contreras. De todas maneras, en el oficialismo existen dudas. Así lo manifestó el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, quien espera que la situación de la delegada se aclare lo antes posible. Sin embargo, considera que Daniela Dressner enfrenta cuestionamientos que podrían sacarla del cargo. Hay dos posibilidades. Uno, el jefe superior del servicio toma una decisión, uno esperaría eso. En segundo término, quien está involucrado debiera tener un proceso de reflexión y tomar una decisión. En la oposición, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, es más explícito y espera que Daniela Dressner renuncie al cargo. Porque las autoridades regionales debieran estar ocupadas de resolver los graves problemas que tenemos de reconstrucción y no estar dando explicaciones o distrayendo tiempo importante en explicar lo inexplicable. Por eso, la delegada presidencial en la región del Biobío debe y tiene que dar un paso al costado. Desde el partido aclararon que la delegada presidencial del Biobío no está siendo investigada por el Tribunal Supremo de la colectividad, pero sí se espera que desde la instancia aporte antecedentes al comité de crisis para luego entregar estos ante la justicia. Veamos qué ha pasado también más al sur de nuestro país, porque el gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, recordemos, es un ex demócrata cristiano, respondió a las críticas por financiamiento de fundaciones en la región, descartando falta de ética al asignar presupuesto a la fundación relacionada con Diego Ancalao y a una organización de la que forma parte un dirigente de la ADC, su anterior partido. Damaris Subiabre con detalles. Tras volver de sus vacaciones, el gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, se refirió a las críticas que han surgido por el financiamiento de la institución que preside a fundaciones. El gobernador reconoció que no sabía que Ancalao formaba parte de la Fundación Kimun, pero que como institución ellos se hacen responsables de que los fondos se ejecuten y la organización debe hacerse cargo de sus miembros. Respecto de Diego Ancalao, que yo desconocía si trabajaba o no en Kimun anteriormente, no es mi función ser PDI. Nosotros tomamos la decisión respecto a un trabajo que tenía que hacer y para ese trabajo sus equipos consideran que él tiene atributos para eso, tendrán que responder ellos a esa pregunta. Si lo hacen mal, nunca más tendrán acceso a recursos de este gobierno regional ninguna de las instituciones que están haciendo esta pega, dicho sea de paso. Que lo hagan con mucha responsabilidad porque lo dijimos en la cuenta pública. La autoridad de Los Lagos se refirió también a su cargo en Fundación Chinquihue, afirmando que siempre la máxima autoridad regional ha presidido esta organización. Además, entregó declaraciones respecto al financiamiento a Centro Universitario relacionada a un dirigente de su anterior partido, Democracia Cristiana. Vallespín reconoció que buscaron fundaciones para asignar el presupuesto que restaba en la región de Los Lagos el 2022, porque sostuvo que de lo contrario perderían 30.000 millones de pesos para este año. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
Bueno, y está el caso también que mencionamos en medio de la conversación de la directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Cecilia Cáceres Navarrete. Ella dejó su cargo en la Cancillería. Al interior de la cartera dicen que el término de sus labores en ese puesto se daría luego de un proceso de evaluación que hicieron interno. Pero esta también estuvo siendo parte de Democracia Viva. Ella había asumido en marzo de 2022 tras la llegada de la ministra Antonia Urrejola, quien dejó la cartera, recordemos, el 10 de marzo de este año. Claro, esta abogada había aparecido los últimos días en distintos medios por haber sido parte del Consejo Asesor de Democracia Viva, esta fundación de Revolución Democrática que está en medio del ojo del huracán. Y se especuló que la partida de Cáceres se debía a esta polémica, pero al interior de Cancillería dicen que su alejamiento se estaba evaluando con anterioridad y que es por otros motivos. Habrá que verlo, pero la coincidencia es demasiado grande y solamente decir que este es un cargo importantísimo, lo dijimos hace un rato aquí en Radiograma. Yo no sé si, llegaron y se apropiaron de todo. De todo. ¿Hay que ser militante de un partido para ser director jurídico de la Cancillería? Es una pregunta que yo me hago. ¿Qué experiencia tenía en este tipo de cargos importantísimos? ¿Usted entiende lo que significa ser el jefe jurídico de las relaciones exteriores del país? Algo no está funcionando acá.